Momento de autohistoria en Carburando como cada jueves y ya está el señor Gustavo Feder para compartir un poco hoy un auto realmente, uno de los más clásicos de la Argentina y también podemos decir del automovilismo argentino en los últimos años. Sí. Nada más y nada menos que el Ford Falcon y lo voy a saludar a Gustavo. Gus, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día, Gus. Bien, todo tranquilo. Buen día. Bueno, sí, ¿qué auto nos trajiste hoy? es como vos decís, Bien. la historia del Falcon es muy extensa en Argentina, tendríamos que hablar de casi 30 años, pero esta vez lo vamos a acotar a lo que fue el último Falcon, el último rediseño que tuvo el Falcon de la versión nacional, que se extendió durante bastante tiempo, como vos bien decías, también dejó una impronta muy fuerte en el automovilismo argentino hasta hace un par de años protagonista, ¿no? Sí, que sigue siendo protagonista en algunas otras categorías. A ver, siempre decimos Falcon y se nos viene a la cabeza el turismo carretera, claro, pero hoy todavía en el TC Pista siguen en categorías inferiores de la CTC también, y después en muchas categorías de la Argentina zonales y también categorías importantes y grandes como el Procar también. Claro. Exacto. Pero y después en lo que es la calle, perdón, Gus, claro, en el interior mismo. Sí, en el interior el Falcon sigue ahí. No, seguís, había una publicidad que decía Falcon sigue adelante, bueno, los seguís viendo, claro, en óptimas condiciones de funcionamiento, ¿no? Bueno, acá nos vamos a remontar a la década del 80, concretamente el año 1982. Que fue un año muy importante para el país, recordarán ustedes, fue el año de la Guerra de Malvinas, claro, ¿sí? Y la aparición del Falcon tiene... se beneficia un poco de una circunstancia que se da en ese contexto, porque después de la Guerra de Malvinas se cierran las importaciones, en algún momento hemos hablado de ese tema, que se habían abierto en el 79, y esto entonces reduce un poco la competencia de lo que hasta entonces había sido un aluvión de marcas y modelos inéditos para el mercado local. La aparición de esta, que va a ser la última generación del Falcon argentino, el quinto desarrollado localmente, ¿sí? Con un rediseño que se hacía dentro del departamento de styling de Ford Motor Argentina en Pacheco y también con modificaciones de ingeniería. Bueno, aparece en agosto de ese año. Acá estamos viendo la presentación. Podríamos decir que en esta nueva serie se hizo una importante revisión, por un lado, de los aspectos estilísticos sin modificar, como pueden ver, el casco del auto, que sigue siendo similar a las generaciones previas, ¿sí? También tenemos modificaciones importantes en la mecánica que ya vamos a detallar, con la intención de hacer un auto más económico, ¿sí? Y por otra parte también algunas mejoras en la funcionalidad del auto y en el equipamiento. Es decir, la importación había dejado una marca muy fuerte y las empresas que fabricaban el país tomaron en cuenta que había que al menos equipar a los autos para tratar de emparejar con aquello que se había visto. Ford habían pensado hacer una reestilización completa, reemplazar la carrocería por un diseño totalmente novedoso que había hecho Jorge Tomadoni, que era el jefe de styling, inspirado en un modelo que vino en esa importación, que fue el Ford Granada, que de algún modo ocupaba un segmento, podríamos decir, cercano al del Falcon, un modelo que venía importado de Alemania, pero bueno, por razones de distinta índole se decidió que no, así no hacer un restyling sobre lo que ya se tenía, ¿no? Bien, hay cambios muy importantes en el estilo, te diría. Se trató de europeizar al Falcon, ¿no? Es decir, se toman algunos detalles estilísticos que se pueden encontrar muy fácilmente en el Taunus, ¿sí? En el Taunus del año 81, es decir, que se había presentado anteriormente una versión muy exitosa de la marca del óvalo, que de hecho ese año 1982 va a ser el auto más vendido de la Argentina. Se toman del Taunus algunos elementos puntuales, ¿no? Por ejemplo, las ópticas traseras, que fue un poco un recurso bastante forzado para poder actualizar el auto. Se toma, acá lo estamos viendo. Se toman también elementos como el espejo retrovisor envolvente y de mayor tamaño. Recién veíamos el panel de instrumentos. El instrumental también deriva del modelo. Ahí se puede ver, por ejemplo, velocímetro y tacómetro, las versiones de motorización más grande. Y esto de algún modo es un guiño a el modelo más exitoso en ese momento de Ford, con un estilo totalmente más europeo. Con respecto a la mecánica,
como les decía antes, se buscó hacerlo más económico. Hay cambios, por ejemplo, en la carburación, hay cambios también en el filtro y se agrega a una novedad para lo que era el modelo, un poco de manera tardía, que fue el encendido electrónico, ¿no? Entonces, ¿con esto qué se logra? Bueno, se logra hacer un auto más, esto lo digo entre comillas, más moderno, más actual estilísticamente, un poco más económico. Los motores se mantienen, los de 3 litros y 3.6. En el caso del motor de 3 litros se logró una mejora importante en el consumo, casi un 8% más económico que el motor 188 anterior a esta generación. Y también te decía, había mejoras en lo que respecta a la funcionalidad, un cambio importante. Lo vamos a ver en el baúl del Falcon, que tiene una reubicación de la rueda de auxilio. Acá lo estamos viendo, ¿sí? Históricamente, la rueda de auxilio iba por encima de la plataforma del piso, ¿sí? Sí. Con lo cual, te quitaba un montón de espacio para la carga de equipaje. Esto era muy común en los autos de origen norteamericano, ¿no? Que apostaban a poner la rueda de auxilio ahí y no se preocupaban. Claro. Si los comparamos con los europeos, que por ahí lo ponían en el vano motor o buscaban algún lugar donde no afectase, bueno, acá se logró incrementar la capacidad de carga en más de un 15%, y esto es una mejora que tiene que ver con la funcionalidad, ¿sí? Se mantienen los tres tipos de carrocería, el sedán, rural y ranchero, con distintos niveles de equipamiento. Acá la novedad, acá estamos viendo la rural, por ejemplo, ¿no? La novedad tiene que ver con un cambio de denominación en el modelo más lujoso, que hasta entonces había sido el Futura, y cambia su denominación por guía, ¿sí? Acá lo estamos viendo en la publicidad de lanzamiento. El guía también era la versión más lujosa del Taunus, ¿no? O sea, otra vez haciendo un acercamiento o emparentando a los dos modelos. Y le ponen bastante lujo a esa versión. Venía con techo vinílico, con la posibilidad también de tapizados en cuero, tapizados en pana, llantas de aleación, el techo vinílico de serie, ¿sí? en distintos tonos, de manera tal que se moderniza ese aspecto y se lo mejora en cuanto al equipamiento. Si vemos esta vista, fíjate que desapareció un elemento que hasta entonces había tenido el Falcon, que era el ventilete en la puerta delantera, ¿no? Se le coloca una ventanilla enteriza. Y otro detalle que parece menor, y es en el vierteaguas delantero, sí, que va del lado al costado de los parabrisas, se lo cubre con una pisa de aluminio, y con esto se logra una mejora en cuanto a la aerodinámica. Hay menos ruido por el viento y demás, que es algo que tenía, ahí lo podemos ver un poquito más detalladamente, que venía por ejemplo en el Fairlane, ¿no? Un aspecto que lo que se busca también es mejorar. Te hago una consulta. Sí. Con respecto a esta versión, ¿ya venía con el asiento delantero, o sea, la butaca delantera separada, o seguía con la enteriza como...? No, eso venía desde el Futura del 64, la posibilidad, es decir, las versiones... El Futura había aparecido en su momento como el auto deportivo y sport a la vez, ¿no? O sea que lo que siempre hizo muy bien Ford con el Falcon es tener versiones distintas, ¿no? La versión estándar, la versión de lujo, la versión Futura, que acá había cambiado por guía. Entonces el tema de las butacas ya venía de esa época, ¿no? Butacas que eran sillones, ¿no? Mirá, eran bastante confortables. Acá se le agrega, como pueden ver, el apoyacabezas, que también es muy similar al que tenía el Taunus de la época, con una almohadilla, con una muy buena presentación. Y lo que se ve en esa publicidad es interesante, porque es otro elemento que quería agregar. Aparece por primera vez en el Falcon la caja automática, ¿sí? Un elemento que llegó con bastante retraso en el modelo, claro, y que en esta versión que vemos podía ser en la versión guía con empuñadura en T en el piso, y la versión deluxe, la selectora la tenías en la columna de la dirección, ¿no? ¿Había mucha diferencia en precio? Siempre fue más caro, no te puedo decir ahora exactamente en porcentaje, pero el guía y antes el Futura era de las versiones más caras. Y al guía, hay que comentarlo también, en esta generación no está el Sprint, que había sido el Falcon más deportivo, pero el guía recibe el equipamiento, la motorización SP, de manera que acá se ve una interesante conjunción entre un auto de equipamiento de lujo con buena prestación, ¿no? Me refiero a la opción que tenía el motor SP, que duró poquito, duró hasta el 85.
Lo interesante es con todos estos cambios que les estoy comentando, ¿no? La estilística, la parte mecánica, el equipamiento y demás, el Falcon logra crecer en ventas a pesar de ya ser un auto que venía con unos cuantos años de carrera, ¿no? En ese 82, que fue el año de lanzamiento, queda segundo en ventas, detrás del Taunus, con muy poquitas unidades, 2.400 unidades, pero en el 83, cuando ya el Falcon tenía 21 años de presencia comercial en Argentina, vuelve a ser el auto más vendido del país. Claro. Es decir, yo de hecho iba a consultar, no quería interrumpir. Si vos considerás, porque uno en los nostálgicos o memoriosos, si sitúan o si hacen un podio de autos así de Argentina que han marcado la Argentina, no sé, Renault 12, el Falcon, ¿lo considerás el Falcon en ese podio como en importancia del país? Sí, seguro, esos son los incuestionables, ¿no? Después depende de donde cada uno lo va a poner, ¿no? Si lo pone en primer lugar, pero si vos haces una encuesta, a alguien le preguntás, bueno, decime 3 autos argentinos que conozcas o que son los más importantes, te lo van a nombrar seguro, ¿no? Por muchos aspectos que tienen que ver con su longevo historial, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al 83, llama la atención cuando uno evalúa todo eso. Lo interesante es que los críticos te decían, es el mismo auto de siempre, del 62, pero le cambiaron el farolito, la parrilla. Bueno, la realidad es que de las 3.500 piezas que aproximadamente componían al Falcon de aquellos años, solo 46 eran comparables con... sí, que se lo cambió y bastante. Acá estamos viendo es una reversión total. Lo único que se mantenía por ahí era la forma, más o menos. Se mantenía el casco, claro, eso el casco. Sí, ¿no? Se mantuvo durante toda su faceta productiva, pero con estas mejoras que decíamos, ¿no? En estilo, interior. Creo que en esta generación el cambio que se da en el habitáculo es muy importante, se cambia por completo el panel de instrumentos, se lo mejora, se lo hace más funcional, se le incorporan, por ejemplo, las rejillas de ventilación integradas, ¿no? Tanto para los que venían con aire acondicionado como con ventilación forzada o también salida de calefacción. De esta edición, ¿había alguno que venía todavía con la palanca de cambios al volante? Sí, claro. ¿No? Estaba las versiones estándar, algunas versiones también el Deluxe también. Por lo tanto, en ese aspecto se mantuvo. Ford siempre fue haciendo cambios moderados que permitieron actualizarlo, mejorarlo y que eso significó obviamente que tuviese una vigencia importante, ¿no? Después de este logro de haber sido el más vendido, empieza a caer de a poquito las ventas. Ya para el año 85 es el primer año donde el Falcon vende menos de 10.000 unidades, que es una caída considerable, empieza a envejecer. Un poco el éxito de esos primeros años tiene que ver con que en ese momento, del 82 en adelante, cerrar las importaciones como decíamos antes, prácticamente el Falcon no tiene rivales para aquellos usuarios que buscaban un auto de tamaño grande. Cuando hablamos de grande hablamos de entre 4,5 metros y 5 de longitud, y motorizaciones por encima de los 3 litros. No había nada dentro del mercado local, ¿no? Entonces, los que buscaban ese tipo de vehículos, con esas prestaciones, con esos tamaños, no les quedaba otra que el Falcon. Inclusive para aquellos usuarios que por ahí venían de autos más grandes, lo que había sido, por ejemplo, el Fairlane o el Dodge Coronado, no había en la oferta local, ¿no? Entonces, de algún modo, el Falcon cumple con varios roles o satisface de algún modo al usuario que buscaba esas características en un auto. Sí, ¿no? Además un auto muy confortable y con un andar terrible, que hoy en día te subís a un Falcon, te das una vuelta y todavía mantiene ese andar, ¿no? Incluso hasta mejor que autos nuevos. Gus, pero en esa caída de ventas que recién marcabas, más allá del cierre de importaciones, ¿qué marca le estaba compitiendo por ese entonces? ¿O a qué se debió esa caída? Hay un cambio en la tendencia del usuario argentino hacia los autos medianos, ¿no? que se nota mucho a partir, diría, de mediados de los años 80, ¿no? Por ejemplo, el auto más vendido de los 80 durante 4 años consecutivos fue el Renault 12.
Claro. Eso te responde un poco Qué lástima no para está dónde Archer va, acá. ¿no? Bueno, Sí. el Taunus, sí, pero capaz que nos está viendo, Sí. así que lo saludamos. El Taunus fue 2 veces el auto más vendido, es decir, hay una tendencia hacia lo que sería el auto europeo, motores 2 litros, ¿sí? Carrocerías de menos de 4,5 metros, ¿sí? El único que se le aproximaba en tamaño era el Peugeot 505, que era un auto que había aparecido un año antes de este restyling, en el 81, pero no en motorización, ¿no? Era un motor 2 litros, por lo tanto no tenía así un rival directo como sí había tenido en los 70, donde estaba el 400, Chevrolet 400, la Chevy, inclusive las versiones 4 puertas del Torino, había quedado solo. Pero sí, hay un cambio de tendencia después, y también hay un envejecimiento natural, porque más allá de estas mejoras que estamos planteando, no dejaba de ser un auto que tenía un diseño viejo, y entonces, bueno, lo que se hizo fue actualizarlo estilísticamente y con estas mejoras en la mecánica. Lo que se busca después, en la segunda mitad de la década, cuando el auto empieza a perder protagonismo y ventas, es hacerlo más económico, ¿no? Se le va quitando equipamiento, se le quitan, por ejemplo, elementos cromados que pasan a ser elementos pintados en semimate. Acá, por ejemplo, estamos viendo la última ejecución de la versión guía, donde pierde, por ejemplo, el techo vinílico, se les van también las llantas de aleación y es reemplazado por unas tazas plásticas, es decir, pierde, si quieren, un poquito más de calidad, ¿no? Sí, de calidad y de calidad percibida, ¿no? Es decir, vos lo estás viendo como un auto que se empieza a economizar aún en las versiones más lujosas, ¿no? Ford intenta hacer diría el último esfuerzo, que fue en el año 89, lanzó el motor Max Econo 6, ¿sí? Que era un motor de 6 cilindros, pero con algunas modificaciones que permitió reducir sensiblemente el consumo, ¿no? En algunos casos, algunas pruebas que se hicieron, llegaron hasta verificar un 15% menos de consumo. Había una pregunta con respecto a eso, la estoy buscando. Sí. A ver, que había un oyente, creo que Chingona. A ver, bueno, ya lo voy a encontrar. ¿Hablaba del consumo? Sí. Ahí está. Pregúntale a Gustavo si es mito o realidad que el Falcon 2.3 que hicieron para economizar el consumo salió más gastador que el convencional. Sí, el 2.3 era un motor que derivaba del... Viene ahí la pregunta porque se me había pasado a comentarlo. Viene del Taunus, ¿no? El Taunus tenía motores 2 litros y 2.3, pero le hacen una importante reducción en lo que tiene que ver con la relación de compresión para usarlo con nafta común, pero no logró... no consumía menos que el motor 3 litros, ¿no? Con lo cual el público finalmente se terminó inclinando por el motor 6 y duró muy poquito. El Max Econo 4, que es el motor a la que hace referencia, no era un mal motor, pero no logró un menor consumo como para justificar que el público se opte por esa alternativa, ¿no? ¿Cuál fue el auto que reemplazó al Falcon? No tuvo un reemplazante que vos podés decir, este es el heredero. ¿Qué pasó? Cuando el Falcon se dejó de hacer en el 91, al poco tiempo, en ese momento Ford formaba parte de Autolatina, una fusión de Volkswagen y Ford de la que hemos hablado en algún programa. Sí. Ford trae, o Autolatina en ese momento, trae el Galaxy. Ah, claro. No Galaxy, estoy diciendo, porque si no me van a matar, que el Galaxy lo vino a reemplazar, ¿no? Pero quiero decir... Quedó el espacio vacante y Ford trae el Galaxy, que era lo que acá habíamos conocido como Volkswagen Carat y en Brasil era el Volkswagen Santana. Bueno, el tema de la existencia de Autolatina permitía agarrar un auto de la línea Volkswagen y convertirlo en Ford y viceversa, ¿no? Claro, pues, y lo más cercano, pero tampoco digo que lo reemplazaría por tamaño, prestaciones, equipamiento, para mí hubiese sido, por ejemplo, el Mondeo, ¿no? Que en ese momento venía importado de Europa y que por ahí podría haber sido un reemplazante más acorde a lo que el Falcon había representado en términos de tamaño, potencia, equipamiento, etcétera, etcétera. Y pero el Sierra ya venía fabricándose mientras estaba el Falcon, o sea, el Sierra había empezado a fabricarse, claro, en el 84, o sea que convivieron durante muchos años en la producción de Pacheco, que el Sierra fue el que vino a reemplazar al Taunus, ¿no? Como una apuesta bastante importante para Ford en Argentina. La producción una consulta que también la veía en el chat.
curiosidad. ¿En la actualidad está la posibilidad de hacer una reversión del Falcon? Porque incluso, no sé si has visto, con la inteligencia artificial han recreado lo que podría ser un modelo del Falcon en la actualidad. Yo no lo veo, no creo que lo tenga en carpeta a Ford. Fíjate que hay una tendencia muy clara. Recién hablaban ustedes de los 200 kilómetros que va a haber en TC2000 con SSV. O sea, si ya la SSV se impuso en el automovilismo es porque ya se habían puesto en el mercado. Lugar, ¿no? Claro. Digamos, Ford en Argentina no hace más sedanes desde que discontinuó el Focus, que creo que fue en el 20 o en el 19, por ahí. Entonces, ojalá en algún momento los sedanes sean reivindicados y entonces podamos volver a tener vehículos de esas características. Pero no creo en el mediano plazo que haya un reemplazante o una reedición del Falcon. Ojalá me esté equivocando y sí tengamos, ¿no? Pero por un tiempo parece que el camino es otro. El camino es otro, claro. Y Ford acá en Argentina apostó muy fuerte a la fabricación de la Ranger, ¿no? Claro. Es decir, optó por lo que son los vehículos de tipo utilitario. Bueno, Gus, excelente, otra columna más que pasa acá por Carburando. ¿Algo más para agregar del Falcon? No, quería cerrar simplemente que el último ejemplar se fabricó el 23 de septiembre del 91, completando 494.209 unidades. Casi, por poquito, ahí lo pueden ver. Casi 500.000 de unidades, y este auto se sorteó entre el personal. Fue un Falcon GL, que fue la denominación que adaptó el estándar después del 88. Lo sortearon entre la gente que en ese momento integraba Auto Latina, y bueno, y ahí se le puso el monio a este icónico modelo de Ford y de la industria automotriz argentina en general. Se cumplieron 34 años antes de ayer. Exactamente, por eso traje este tema, porque nos venía bien como efeméride. Bueno, Gus, ¿qué más tenemos? ¿Sorteo? Empezamos un nuevo sorteo. Quiero agradecer, como todos los jueves, a Motor Libros, que nos acompaña en esta columna, y invitar a la gente a conocer su web motorlibros.com para conocer el catálogo fierrero de autos de industria automotriz argentina y de automovilismo. Hoy seguimos con un libro de mi autoría, donde lo mostramos ahí. Con este comenzamos la saga de lo que sería un siglo de autos argentinos. En este caso es el volumen 1, que va desde comienzo de siglo XX al año 59. Bueno. O sea que tenemos 60 años de historia, ¿no? De los pioneros al comienzo de la industrialización en serie. Bueno, para ganarse este libro me tienen que responder la siguiente pregunta. Me tienen que decir cuál fue el segundo vehículo, no el primero, el segundo que fabricó ICA en la Argentina, Industrias Kaiser Argentina, y a partir de qué año lo empezó a fabricar. Y esto te lo tienen que responder a través del mail. Al mail autohistoria@gmail.com. Así que me contestan ahí. La repasamos. ¿Cuál fue el segundo auto? El segundo auto producido por Industrias Kaiser Argentina, y a partir de qué año. Y les pido a los que me contesten que me pongan el nombre, porque unos no te ponen el nombre. Pongan el nombre, muchacho. Claro, viste, te manda Anonymous. Y ni saludo, viste. Me manden saludo también. Se puede. Así que bueno, calculo que en un mes y medio haremos el sorteo con los que hagan los que nos envíen las respuestas correctas. Perfecto, Gus. Gracias como siempre. Y bueno, te esperamos el próximo jueves con otra historia de algún otro auto, seguramente algún otro clásico del país. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el jueves. Ahí estaba el señor Gustavo Feder. Cerramos la columna. A través del tiempo, muchos autos prometieron durabilidad y potencia, pero en pocos años perdieron el tren. Falcon, potencia que va hacia adelante.